Hemos convocado al casting porque hemos tenido un problema con el que no contábamos. Al ser un menor, fuimos a la Fiscalía de Menores y nos dijeron que nos recomendaban que no se reconociese al nuestro protagonista. En este casting tiene que salir la niña o niño, puede que sea un niño, que haga de Violeta. ¿Graba? ¿Cómo sé yo que tú eres un chico o una chica? Bueno. Pues... Eso no lo tengo claro. ¿No? La niña. Una niña. ¿Y cómo lo sabes? Porque nací siendo una niña. Porque te lo digo yo. ¿Ah? ¿Y te tengo que creer? Sí, porque son mis sentimientos, ¿no? Este traje. ¿Te lo pondrías? Sí. Aunque me parece un poquitín cursi. Mucho rosa. ¿Sí? Ay, es que nunca me lo pondría, te lo juro. ¿Estrés? ¿Qué? No sé, que estoy como... Uy. Parezco una niña. ¿Qué dirías que pareces, chico o chica? Chico. Bueno, podría ser una chica, pero... No sé, también podría ser un chico. O sea, ¿tú crees que pareces un chico? Arnau, ¿tú has visto fotos de nuestro protagonista? ¿Sabes que te pareces mucho a él? Cuando yo estaba casada con Nacho y quedé embarazada, ya sabía que era varón. Yo tenía como un listado de los nombres que a mí me gustaban y los de él. Obviamente él quería a Nacho. Y bueno, al final escogimos Ignacio. Cuando era pequeño le gustaba mucho el color rosa, le gustaba mucho todo lo que tenía que ver con muñecas, con cosas para niñas. Yo no lo veía mal comprarle o darle las cosas que quería, que eran Barbies, cosas rosa. Quizás me iba haciendo la idea de que sería homosexual, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué te gustan, los niños o las niñas? La niña. Eso, sí señor, choca. ¿Qué color te gusta, el rosa o el azul? El rosa. ¿Y tú qué eres, un niño o una niña? Una niña. Bueno, para mí Ignacio es que es Violeta. O sea, desde el inicio siempre ha sido la misma persona. Claro, al principio que lo llamábamos Nachito. Ya. Es que, ¿sabes qué pasa? Mira, la verdad es que te voy a decir una cosa que estoy sintiendo que me está ocurriendo ahora mismo. Es que no estoy acostumbrada a hablar a Violeta como Nacho. Yeah. Vale. Y la verdad es que me estoy sintiendo como un poco incómoda en hacerlo. Cuando llevaba ropa de niño me sentía diferente. No me sentía como yo soy, me sentía otra persona. Me acuerdo mi mamá cogerle muchos tacones y llevarlos puestos. Recuerdo que me pintaba los labios con un rojo fuerte
que mi mamá se ponía, porque a mí me gusta mucho que se vea el maquillaje. El darme cuenta de que Violeta era una niña trans me llevó bastante trabajo porque, claro, no es muy común y me encontraba muy sola realmente. Y por YouTube encontré un vídeo de un niño que es trans y ahí me entró como el choque, como dije, aquí tengo que ir más a fondo. Mi mamá me enseñó un documental de un niño que antes era niña y entonces yo le expliqué que yo quería hacer lo mismo pero al revés. Yo quería ser de niño a niña. Yo he producido mucha pornografía con transexuales, sí. Tengo muchas historias, ¿no?, de cómo han sido sus vidas. Toda venía por prostitución o pornografía, ¿no? Son historias muy fuertes. Mi hijo, cuando era pequeño, algo sí que me decía, ok, que sea gay, no pasa nada, pero ojalá que no sea transexual. Ojalá que no sea transexual, ¿no? Pero más que nada por la poca información o la mala información que nosotros teníamos de lo que es una persona transexual, ¿no? ¿Qué piensas tú si yo te digo que soy transexual? Pues nada, que me parece muy bien, es un problema tuyo y que debes afrontar tú, pero vamos, en cualquier caso, yo soy muy machista y a mí me gustan muchísimo las mujeres. ¿Pero te llegas a creer que yo lo puedo hacer? Sí lo eres. Sí lo eres porque estoy convencido a pesar de lo buena que estás. La infancia de Violeta no tiene comparación posible con la infancia mía, porque todavía vivía el dictador, vivía Franco, y la transexualidad no dejaba de ser sino un acto de pura valentía. Empezabas a aprender a convivir con un pie en la legalidad y otro pie en la ilegalidad. Entonces hay una situación de inconformismo, hay una situación de que te rebelas, empiezas por defenderte a ti misma y terminas defendiendo a un conjunto. Entonces, yo fui la primera persona transexual, diputada de la Asamblea de Madrid. Queríamos saber su opinión sobre la transexualidad. Yo con eso no comulgo porque me siento un poco antiguo. Yo comulgo con la ideología anterior. A mí, si tú me dices que ahora yo tengo que hacer un viaje al pasado, a mí me daría un vértigo terrible. A mí me entrarían sudores fríos, ¿no? Pero porque he podido vivir todo el proceso histórico de este país y sé dónde estamos y lo que hemos conseguido y lo que tenemos. En el momento de que yo le enseñé el vídeo a Violeta, le prometí que yo iba a buscar la solución para que ella fuera feliz y para que ella estuviera tranquila. Y bueno, y se lo comenté también a Nacho. Yo al principio no tenía una idea clara de lo que estaba pasando. Fue un desarrollo de años, ¿eh? O sea, eso no fue de repente, bueno, tengo una hija transexual. Esto fue un trabajo de aceptación por toda la familia, ¿no? Fue un poco complicado porque, claro, no es un tema muy fácil de hablarlo, de digerirlo, de entenderlo. Y entonces Nacho se puso un poco tenso, como
a ver, ¿por qué le has enseñado ese vídeo? Es muy fuerte para ella, ¿sabes? No es la edad para hacerlo. Yo tenía una cultura y una educación pues, que había sido de esa manera, pero al día de hoy, pues obviamente me doy cuenta de qué estúpido fui, ¿no? En ese momento, pero bueno, lo entiendo como falta de la educación, ¿no? Además que nosotros en ese momento también teníamos un poco de problemas de pareja, entonces se mezclaban muchas cosas de por medio. Y bueno, esa discusión nos llevó a la conclusión de que yo le dije, mira, realmente aquí da igual lo que digas tú o lo que diga yo. La persona con la que tienes que hablar es con tu hija y darte cuenta que es realmente lo que quiere. Yo necesito esto, aunque lo pase mal, aunque me levante sin fuerzas y parezca un zombie, me da igual. Necesito hacerlo. Y sé que de aquí a cuando en X tiempo empiece a notar que mi cuerpo cambia, que realmente empiezo a ser quien soy, ahí es cuando diré, sí, vale la pena. Hace 2 años empecé con la hormonación y el primer cambio que noté fue la voz. A los 3-4 meses, la típica pelusita de barba, el bigote. Después también el pecho que se va cayendo, se va chafando. Al ver fotos antiguas, no me veo reflejado en esas fotos, pero siento orgullo de haber cambiado. Para mí, Anabel, yo siempre digo que ya no está, como si se hubiera muerto. Hablamos de Anabel como si fuera una tercera persona, como si fuera otra persona totalmente distinta a mí. Jamás me he visto estrecho, o sea, siempre voy con ropa ancha porque así disimulo más el pecho. Me siento más seguro cuando voy con ropa holgada y oscura. Mucha gente se piensa que para los transexuales quitarse el pecho es un capricho. O sea, cada mañana un chico transexual, en este caso, se mira en el espejo, se ve con pecho, te hunde la moral muchísimo y la autoestima está por los suelos. Yo a la hora de buscar trabajo es como el pez que se muerde la cola, porque voy a la entrevista, va todo bien, después, por ejemplo, a la hora de contratarme ven que tengo el DNI como sexo femenino y venir a preguntarme si era transexual, decir que sí y a lo mejor a los 3-4 días estar en la calle. Al no poder empezar a trabajar, a mí lo que me impide es poder ahorrar para, por ejemplo, quitarme el pecho y que no se me note físicamente. Entonces es como un círculo vicioso.
acababa de cumplir 18 años y necesitaba buscar mis raíces, mi familia biológica, yo soy adoptada. Cuando los encontré, pensaba que me iría bien y no fue así. Mi madre biológica me cortó el pelo, me tiró la ropa de mujer y demás, así que me vi como un callejón que no podía seguir. Durante un año viví en la calle. La primera vez que tenía que pasar la noche en un cajero, yo recuerdo que mi mundo se hacía muy pequeño. Estar tumbada, pasar mucho frío, ir despertándome constantemente cada vez que alguien entraba en el cajero. Mucho miedo, porque no sabía lo que me podía pasar. Al ver que la gente veía cruzar y cruzar y que no se paraban a ayudarte, muchos de mis pensamientos eran negativos por la situación que llevaba, no sabía cómo salir de ella y necesitaba pues pasar los días sin hundirme por lo que estaba pasando. De paro, las manos pegadas a las piernas y de paro. No mires, mira recto. Salta. 1, 2, de paro, parito, 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 parito. Ya voy, ya voy. ¿Tú te acuerdas el día que me llamaste con mamá para decirme que no eras un niño y que eras una niña? Sí, y recuerdo por qué te llamé. ¿Por qué fue? Fue porque yo vi un documental y pues me hizo entender que yo no era un niño, que era una niña, porque lo que decía el niño, pues era muy fuerte y así, pero yo lo vi normal. ¿Lo viste normal porque era lo que tú sentías, a lo contrario? Sí. Ajá. Cuando me dijiste aquello por teléfono, tuve que tragar mucha saliva porque me vino como mucho miedo. Me vino miedo porque pues la sociedad en la que yo conozco es muy mala y todo lo que sea diferente a ellos no lo entienden y lo atacan. Y yo como padre sentí miedo, sentí que iba a tener que estar defendiendo la posición de mi hija el resto de mi vida. ¿Tú estás preocupada por tu situación? No. No, se preocupa mucho la gente por tu situación. ¿Por qué? Porque no saben qué vas a hacer de mayor. Entonces yo creo que a ti eso te da igual, ¿no? O sea, tú sabes lo que estás haciendo ahora y cuando seas mayor ya sabrás lo que vas a hacer, ¿no? Como una persona más, ¿no? Sí. Pretenden que tú, siendo una niña de 11 años, ya tengas claro qué vas a ser de mayor, ¿no? Yo tengo 45 años y todavía no sé dónde estoy parado, todavía no sé dónde voy a acabar. Que un niño con 6 años te diga ya no me he visto más como un niño, sí te crea un choque bastante fuerte. Y lo que me salió fue, vale, muy bien, pues mañana vamos y mañana mismo te compramos ropa.
ver, Arnau, ahora imagínate que hoy es el primer día que vas a comprar ropa de niña a una tienda, ¿vale? Y estás súper contento, pero súper contento, ¿vale? Cámara 2, primera. Ese día siempre lo voy a recordar porque es el día en el cual yo compré por primera vez la ropa que a mí me gustaba. Cogía las cosas más exageradas, los colores más exagerados. Yo creo que era de ese mismo sentimiento que había tenido como tan ahí dentro, que en ese momento salió. Le brillaba todo, ¿sabes? Era una sonrisa permanente y se ponía y bailaba y bailaba. Me gustaba girar la falda. Y daba vueltas y empezaba a cantar. Libre soy, ya no puedo ocultarlo más. Libre soy, libertad y vuelta atrás. Fue muy bonito porque estaba cantando una canción de liberación, ¿no? Vale. Oye, ¿y tú nos puedes mirar a cámara ahora y decirnos, hola, me llamo Violeta? Hola, me llamo Violeta. Hola, me llamo Violeta. ¿Te irías al cole así vestido? ¿Así? ¿Yo? Sí, de verdad, pues quisiera, sí. A ver, no lo tengo planeado, pero... ¿Tú qué crees que pasaría si vas así vestido el lunes al cole? ¿No decías que te daba igual y que los de tu clase son súper abiertos? Pero me daba igual, o sea, si fuera algo ropa de chico, no de chica. Si tú ves a un niño que lleva falda, ¿sería una niña? No. ¿Qué sería? Igualmente, los otros niños a lo mejor se podrían burlar de él, le podrían hacer bullying, le podrían coger y decirle marica, marica. Te metías con un niño porque... Porque jugaba con las niñas. Pero en P4 ya lo dejé. Sí, porque no era consciente de que las niñas y los niños son iguales. Hola, me llamo Violeta. Hola, me llamo Violeta. Hola, me llamo Violeta. Voldria... Tens mitja síndria? Mitja síndria. I patates, pues 4 o 6, perquè serveix per 2 persones. Mi hijo Alan era un chico muy noble, sensible. Nació con género femenino. Siguió creciendo y se dio cuenta que no quería estar en ese cuerpo. Él se sentía un hombre, un chico, desde hacía mucho tiempo. En el último instituto que estuvo, de golpe, Alan empezó a encontrarse mal. Entraba tarde por las mañanas, plegaba un poco antes al mediodía, dejó de comer, no tenía hambre. Un día, al mediodía, vino que se encontraba muy mal, tenía un ataque de ansiedad horroroso, se autolesionó, fuimos al clínico y lo ingresaron por depresión. Y una amiga suya me vino y me dijo, Alan no tiene ansiedad. Alan le están haciendo la vida imposible unas personas en el instituto, que se reían de él, que le decían que cómo va a ser un hombre si tienes unas tetas gordas, le tiraban por las escaleras, le pegaban castañazos, le pegaban collejas y que le hacían la vida imposible varias personas.
Cuando Nacho dijo, vale, vamos a comprar la ropa, le quedaba solo una semana de escuela nomás. Y claro, el lunes ya ella no quería ir otra vez con la ropa de antes. Esto ya lo habíamos hablado con las profes, pero Violeta se adelantó. Violeta dijo, a ver, es que a mí no me importa, es que yo quiero ir con mi vestido, yo quiero ir con mi ropa. Yo lo tenía muy claro. Al comprarme toda esa ropa, yo no me iba a decir que tenga que seguir llevando la ropa de chico, no. Eso es injusto para mí. Yo no lo entendía. Cuando me trataban como niño decían que yo era una niña porque yo siempre estaba con las niñas y entonces cuando yo empecé a llevar la ropa de niña se rieron y yo no entendía el por qué. Si primero me decían que yo era una niña, ahora que soy una niña, ¿por qué os reís? ¿Te acuerdas que estabais llegamos los dos a las 9 menos 5 abajo en recepción, que Violeta, bueno, que Ignacio viene con vestido? Con vestido, sí. ¿Cómo? Bueno, pues vamos para arriba, claro. Al llegar arriba al cuarto piso, pues claro, todos por fuera, Ana, que Nacho va con vestido de niña. Y yo, bueno, tranquilos, que vamos a entrar, ya vengo a la clase, claro, entré a la clase. Todos los niños ya lo comentaban. Claro, porque aparte iba con un vestidito, los zapatitos que llevaban mucha brillantina, claro. Correcto. Y yo me acuerdo que, bueno, pues yo pensaba, bueno, por dentro pensaba, ay, Ana, pero bueno, es igual, aquí hay que hacer por lo que hay. Digo, a ver, ¿qué pasa? Oh, es que Ignacio va con vestido. Bueno, a ver, nos ponemos de pie, venga, vamos. Y me acuerdo, bueno, que, mira, tú vas con pantalón corto. Claro, bueno, son tejanos, vale. Tú, yo llevo este vestido, muy bien. Y Violeta, me acuerdo que, bueno, Nacho, que me iba mirando, quiero decir, a ver, cuando me toque a mí... Claro. Y Violeta, digo, ¿y tú, Nacho? Yo, es que llevo este vestido, digo, ¿no? ¿Te gusta? Sí, pues bueno, a ver, cada uno va como quiere o como su mamá y su papá, pues os compran la ropa. Y a ver, más de todo lo que a mí me preocupaba era como lo que iba a pasar en ese momento, ¿sabes? Claro. Como qué le iban a decir, si se iban a reír, si iba a pasar mal, no sé. Eso me preocupa. Espera que me emociona un poco. Si yo no las hubiera tenido en ese momento, yo no sé cómo hubiera podido lograrlo. De verdad que fue un apoyo muy grande el sentirme así por parte del colegio, de su tutora, de ti también, Esther, que nos ayudaste mucho y que estuviste ahí al lado de Violeta. Y la verdad es que verla ahora así como está, tan tranquila, y es un orgullo y es una satisfacción y es muy bonito, pero a la vez ha sido como muy duro y muy emocionante de afrontar todo esto, ¿sabes? Alan, un año antes de pasar lo que pasó, ya nos advirtió. Dice, mamá, no acabaré bien. Y yo sé que el día que yo falte, lo vais a pasar muy mal. Pero a la larga vais a hacer cosas y voy a hacer cosas porque quiero ayudar a gente que no pase por todo lo que estoy pasando yo. Entonces yo lo que siempre me va a quedar en la mochila es que el día 24 de diciembre Alan pidió al centro de día donde estaba yendo para recuperarse que lo ingresaran, que él no estaba bien, que él no se encontraba bien. Y en el centro de día dijeron que no, que mejor que pasara las Navidades y que después de las Navidades volvería a ir al instituto. Alan dijo, yo no vuelvo al instituto ni a ningún sitio, me voy. Y pasó lo que pasó.
El día 28 de diciembre lo incineramos ese día. Y yo, las cenizas de mi hijo están en una urna cerámica, que es una muy bonita, con cositas del Batman, que Batman y Alan son uno. ¿Esquivas? A ver, si yo te hago así, ¿por dónde esquivas? Muy bien. Y ahora pegas por la derecha. Muy bien. Otra vez. No, por la derecha. Muy bien. Las manos arriba, siempre. 1, 2. 2. Arriba las manos siempre. 2, 1, 2, 3. Otra vez. Violeta, como toda adolescente, va a tener problemas. Va a tener que estar muy preparada y va a tener que lidiar con ellos, ella, sola. ¿Qué va a pasar? Eres un ser humano y vas a pasar por cosas que pasan los seres humanos. Vas a pasar rechazos, vas a pasar insultos, vas a pasar vejaciones, vas a pasar peleas. Tienes que estar preparado para todo ello. Yo les enseño a defenderse. Les enseño a defenderse con la palabra. Les enseño a defenderse si no hay la palabra con puños. Y si te tienes que pelear con él, tíralo todo. Tírale con todo. Muerde, araña, pincha. Lo que sea, defiéndete. Pero no quiero verte la cabeza abajo. Muy bien. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? Feia temps que no baixava per aquí. Jo? Sempre m'ha agradat. Sempre que hem anat per aquí era per anar a comprar roba de l'Alan. Desde el primer momento que estaba aquí Alan aún en casa, que no se lo habían llevado, Xavi dijo que Alan sería un antes y un después. Y ya dijimos que intentaríamos por todos los medios seguir el trabajo que él quería, el luchar por la visibilidad de los trans. ¡Qué bueno, tío! Orgullosa de mi nieto, con la meva mare igual. Lo mismo. ¿Tú sabes por qué hicimos la primera manifestación en el 76? Porque estábamos cabreadas ya de que nos detuviese la policía y nos tuviesen en jefatura superior de policía, y lo hacían expresamente para fastidiarnos más. Los gays decían, ¿y quién se pondrá en primera fila pues manteniendo la bandera? Y nosotros decimos, ¿nosotras? Pues porque vosotros estáis en vuestro trabajo decente y la policía no os persiguen tanto. Íbamos andando por toda la Rambla hacia la Plaza Cataluña, y cuando llegábamos a la Plaza Cataluña nos mataban a palos los policías. Y se bajaban todos con los palos y con todo, y salíamos dispersadas todas. Todas con los tacones, con las minifaldas de que subías hasta la cintura, con las pues bragas afuera, pues de correr tanto. Antes me afectaba muchísimo de que me llamaban transexual. Yo era una persona que me ocultaba. Yo iba por la calle, si se acercaba a alguien, hablaba más flojito. No me gustaba que la gente me notase. Ahora mismo estoy trabajando en una obra de teatro donde cuento mi experiencia como persona transexual, y me ha ayudado muchísimo a creerme quién soy y saber canalizar mis problemas de otra manera.
Cuando empecé mi tratamiento hormonal, las personas de mi alrededor me decían de que empezaba a verme femenina. Para mí, la palabra feminidad siempre me ha causado un conflicto interno entre lo que escuchaba, lo que pensaba y lo que sentía. Porque yo no creo que la feminidad hubiese fluido de golpe. Claro que tengo muy claro que cuando yo me veo en el espejo no soy esa chica de revista que tanto exige esta sociedad, pero sí que sé que cuando me veo en el espejo veo una mujer con su propia feminidad. A mí me gustaría que la obra de teatro llegase a mucha gente y ayudase a visualizar de otra manera las personas transexuales en esta sociedad y que haya una aceptación mejor y también concienciación de lo que hay y lo que ha habido. ¡Lucharemos por el Alan! ¡Lucharemos! Nadie había hecho nada, nada. Todo el mundo, muchísima gente lo sabía y es más fácil girar la cabeza hasta que llegue esta situación y ya no esté aquí. Cuando murió Alan fue un suicidio que impactó mucho la sociedad de Rubí. Hace 3 años nos telefoneábamos en ocasiones porque nuestras hijas padecían lo mismo. Tengo mucha rabia. No se merecía esta familia esto. ¡Nunca! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Ni una muerte más! ¡Basta ya! ¿Por qué? Es la pregunta que desde el 25 de diciembre me hago. ¿Por qué no entiende la gente que somos libres de hacer lo que queremos, de ser lo que sentimos? ¿Quiénes son ellos para juzgarnos? ¡Te queremos, Alan! ¡Te queremos! En la plaza que iba Alan pusieron pues velas, escritos, fotos. Cuando tengo que pasar por ahí, si puedo evitarlo, lo evito. Porque ver el banco y ver todo, pues me cuesta, me cuesta. La Cristina m'ha passat els papers per fer la instància de pintar el banc i llavors ells es posaran en contacte amb nosaltres i nosaltres li explicarem doncs, com ho volem fer, a quina plaça ho volem fer i de quina manera ho volem fer. A mi el que m'agradaria que fos pues, les famílies trans que hi ha aquí a Rubí, pues, hi ha 2, 3, 4, les que siguin, i els amics de l'Alan pues, els més allegats. I entre tots pues, pintar el banc de la manera trans, pues, entre tots posar una miqueta. I clar, evidentment que fos a la plaça on l'Alan passava totes les tardes. Vols provar-la amb síndria? Està boníssima. Jo després. Molt bona. Aquesta fresqueta. Realmente Alan se fue. Pero haciendo todas estas cosas parece que estamos más cerca de él. Cuando pintemos el banco y sabiendo que es en honor a mi hijo, pues me voy a poner contenta e incluso iré algunos días a sentarme allí y a hablar con él y a pensar en él. En el 71, cuando hacían las batidas los policías, nos llevaban al Palacio de Justicia y el juez decía, ¿usted a qué se dedica? Y se lo expliqué todo. Y yo no tengo más remedio que hacer esto, pues porque ya he estado en hoteles buscando un trabajo decente y no me quiere. Y me acostumbré de que hace la prostitución.
Y es que el señor me dijo, lo siento mucho, pero es que no tengo más remedio que aplicarle la ley de peligrosidad social de 3 meses a 7. Por hacer la prostitución, le dije yo, dice, no. En el Código Penal no existen transexuales prostitutas. Os enviamos a prisión porque vais vestidas de mujer. A la prisión iba un psicólogo y entrevistaba de una en una a los transexuales. Y los psicólogos pensaban que si los travestis se ponían teta y si se vestían de mujer y se salían a la calle, es que así eran enfermos. Lo que hubiese preferido yo es que los políticos por lo menos nos hubiesen dado una disculpa en el Congreso de Diputados, pero no hubo disculpa, no hubo nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en el Congreso de los Diputados? Ahora mismo, la despatologización de la Ley 3/2007, porque siempre y de antemano se nos presupone que estamos mal de la cabeza y por lo tanto tenemos que pasar por un psiquiatra. La Ley 2007 era que tenías que llevar 2 años de tratamiento médico, que tenías que tener un informe de disforia de género, transexualidad patologizada como un desorden mental, y además el informe médico, que la reforma de la Ley 3/2007 incluye a los menores trans que no estaban incluidos porque no existían ni la sensibilización ni la demanda. Impensable en ese momento. Entre otras cosas, porque no existían las asociaciones de padres de menores. Hace 2 o 3 años salieron padres y madres en televisión a decir que por sus hijos los iban a defender hasta la muerte, hasta el final. Mi hijo Nacho ahora se llama Violeta. Son las palabras de un padre que está luchando por la transexualidad de su hija y ese padre es Nacho Vidal. Muy buenos días, Nacho. El tener una hija transexual es algo hermoso, es algo bonito. La diversidad alimenta al mundo, ¿no? Y este es el autobús que ha provocado hoy una gran polémica cuando circulaba por las calles de Madrid y forma parte de una campaña contra la transexualidad infantil. Yo en el momento del autobús hubiera cogido al que sacó el autobús y le hubiera puesto la cabeza debajo de la rueda y hubiera pasado por encima 25 veces. Hay cosas que no son respetables. Y cuando te metes con los niños, eso ya no hay respeto ninguno. Y cuando tú estás sacando un autobús a la calle, que el único afectado es mi hijo o mi hija o nuestros hijos o nuestros niños, que son los únicos que son afectados por este problema, no es respetable. En las redes sociales se dijeron muchas cosas como esto es un castigo de Dios por la vida que habéis llevado de excesos y porque como sois actores porno, pues qué esperabais que os pasara en casa, ¿no? Pero los medios apoyaron totalmente la situación y se habló desde el respeto sempre. Està sobreposant, sí. S'accepta completament, no? Aleshores, per mi és molt important que s'accepti. Sí, i una mica mirar l'entorn dient i què? Iván, respira. Está nerviosito. ¿Habías tatuado ya algún Batman antes? Ya hemos hecho unos cuantos. Este, que nos lo hiciste el mismo día que lo incineramos, abriste solo para nosotros, el mismo día. Aparte, Alan venía aquí también a tatuarse. Recuerdo cuando le hice su nombre en el brazo. Cuando me enteré de todo lo de Alan, yo hice una promesa, que yo iba a cuidar a su familia, pasara lo que pasara. Con Iván nos apoyamos, sí, mucho, porque es como si estuviera viendo los cambios que hubiera hecho Alan. O sea, lo veo como si estuviera ayudando a mi hijo.
Yo a raíz de conocer lo del caso de Alan, me enteré de todo y a raíz de ahí me di cuenta de quién era yo, ¿no? Realmente, de que me sentía hombre. Y por eso me hago el tatuaje, el símbolo de Batman. Y para mí pues marcó un antes y un después, ¿no? En mi vida. Batman para él era... El héroe, ¿no? El héroe. Él dijo siempre que el año que le hicieron como hombre no se lo harían como héroe, y su héroe era Batman. Tú no puedes ser pequeñito, tiene que ser a lo grande. ¿Cómo me quiero tapar la...? Qué bonito. Bueno, ahora lucirlo. Cúratelo bien, ¿eh? Sí. Muy bien. Venga, arriba. Tú delante, Violeta. Llevamos 3 años intentando hacer el cambio de nombre de Ignacio a Violeta y no nos lo aceptan, nos lo han rechazado. Una vez el juez dijo que sí, pero la fiscal dijo que no. ¿Qué estás jugando aquí? Estás jugando con la vida de mi hijo. No entiendo esto. Dime. Al igual que perder una pareja, perder parte de tu cuerpo, perder ilusiones, perder a un hijo, y es que perder equivale a ganar. No lo entiendo. Que cuando piensas que es el final de algo, no es el final de algo, es el principio de otra cosa, ¿entiendes? O sea que cuando pierdes, realmente no pierdes, realmente estás ganando otra cosa, ¿entiendes? Sí. Nunca pierdes. Pues está muy chulo. Claro. Papá, ¿Qué, corazón mío? falta mucho. Sí, corazón mío. Más que... A mí no me puede decir un señor que no conoce a mi hija, que no conoce a mi familia, que no conoce la situación, que yo no le puedo llamar a mi hija Violeta, que la tengo que llamar Ignacio. Porque yo me voy con mis hijos en avión y cuando yo entro dentro del avión, que estoy dando el pasaporte con el billete, la señora dice, a ver, ¿quién es Ignacio? Y entonces aparece mi hija y dice yo, y ve la foto, que es un niño, y ve una niña con el pelo largo y dice, pero tú no eres este. Entonces ella sufre mucho por estas cosas. Sufre, lo sientes que ella se viene abajo y soy yo. Es innecesario hacer sufrir a un niño por un nombre. Hola, cuéntame. Hola. Cuéntame. Hola, Nacho. Es que mi empresa estamos haciendo un documental sobre la industria de pornografía en España. Ok. Y conocemos que eres muy famoso en este tipo de industria, ¿no? Y nos gustaría hablar contigo más sobre su trabajo, sobre la industria y cosas así. Yo creo que todos vamos por la vida con una máscara, ¿no? Es la máscara que queremos que los demás vean, ¿no? Yo he ido siempre con mi máscara de actor porno, pero no tiene nada que ver cuando me la quito y estoy en mi casa, ¿no? Y eso espero que no pase con mi hija. Espero que mi hija no tenga que ir con una máscara. La Fiscalía, cuando notificábamos que íbamos a hacer un documental de una menor trans, nos ha recomendado que no se reconozca a la protagonista, ¿no? No quieren que se reconozca a la protagonista. O sea, no quieren que se vea la cara de la protagonista. ¿Por qué razón? Bueno, una de las cosas que dicen es que puede reconocerla a alguien por la calle Y la puede lapidar. y se puede meter con ella. Este es un documental que fue a festivales, que se emitió en televisión española, que se llama La historia de Jean. Es un menor que es síndrome de Down
y no le han obligado a tapar la cara. El agravio comparativo lo tenemos aquí, todo lo que hemos avanzado con los niños y niñas con síndrome de Down, donde las familias se sienten orgullosas, defienden a sus hijos con fundamento, como tiene que ser, y van con la cara muy alta, como tiene que ser. Y en el caso de la transexualidad todavía se sigue pensando que es algo pernicioso o que puede hacer daño. Me parece que es una aberración de interpretación jurídica o de tomarse realmente, digamos, unas atribuciones que no les corresponden. Y me voy a comer pedazo de salchichas, que no te voy a dar ni una. Papá, vale. ¿Qué? ¿Está la cena? Pasa, venga, ya está calentando la pizza tu hermano. Mañana, a las 9:30 de la mañana, me voy a ir al registro civil a ver si han enviado tus papeles. Vale. Y tenemos suerte. Y haremos una super fiesta. Buen día. Hola, buenos días. ¿Ya estamos? ¿Sí? ¿Me siento? Sí, claro. Buenos días, ¿eh? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Muy bien. Muy bien. Ha sido complicado. Hombre, hemos estado prácticamente 3 años con esto. Sí, el expediente es del El 16, expediente, sí. del año 2016, o sea que sí. Que me parece acojonante, ¿no? Que de repente un fiscal se levante de buen rollo y te diga que no, o de mal rollo y te diga que sí. Es O... que yo lo he leído y digo, Es que eso es creo así, que son ¿no? como 3 veces las que dice que no. Es que lo que dices, hoy te has levantado de mal humor y has cogido todo y has dicho que no absolutamente todo, ¿no? Y te encuentras con un fiscal nuevo que es Wall and Peace y te dice, venga, va, sí. Eso no tendría que ser así, ¿no? Yo creo que tendría que ser una cosa estipulada por norma, por normativa y por ley y ya está, ¿no? Pero Y el pasa muchas blanco es blanco y el negro es ocasiones. negro y ya está, ¿no? Nosotros tenemos problemas de ese tipo, fíjate, tendría que estar todo protocolarizado y no lo está. Vale, Nacho. Bueno, por fin. Ya está todo con estas hojas, DNI nuevo, Pasaporte nuevo. pasaporte nuevo Vale. y el libro de familia nos encargamos nosotros. Lo Perfecto. enviamos y por proceso interno En se el hace de- nuevo. Vale, ¿en el DNI pone sexo masculino o femenino? Sí lo pone, normalmente lo pone. Vale, perfecto. Sí lo pone, a mí me pone M, ok. Pues muy bien. Muchas gracias. De nada. Guapísimas las dos. Que tengáis muy buen verano, Igualmente. que toméis mucho el sol en el río. Bueno, bueno. Venga, cuidaros, gracias. Hasta luego. Chao. ¿Qué te parece eso de hacerse mayor? No me gusta, la verdad. Porque hay muchos cambios y te sale pelo por todas las partes. Y no sé, es como... Ay, Yo seguiría así, pequeño. ser mayor También es un poco duro. Hola, me llamo Violeta. Hola, me llamo Violeta. Y tú imagínate que con 11 o 12 años tienes que tomar una decisión que va a afectar a toda tu vida. ¿Te sentirías capaz? Si no se puede aplazar, pues tendría que tomarla, ¿no? No se puede parar el destino. Me está saliendo vello por algunas partes del cuerpo. Y pues... ¿En dónde? No pasa nada. en mis partes nobles, Y entonces, pues que no me gusta. tú ya sabes qué son los bloqueadores, ¿verdad? ¿Qué son? Son para hacer que pare de hormonarse tu cuerpo
Y que así no te salga pelos en la barba. En la cara. Ujú. Claro, la hormona que tú tienes en tu cuerpo que se va a empezar a desarrollar es la testosterona, que es la hormona masculina, ¿vale? Y los bloqueadores lo que harán es que esa hormona en tu cuerpo no se desarrolle. O sea, va a parar ese crecimiento de la barba, de la nuez, de todas esas cosas, mi vida. ¿Tú quieres hacerlos? Sí. ¿Tú querrás hacer eso? Ujú. ¿Y hay alguna otra opción? Pues mi amor, es que no todo el mundo toma bloqueadores. Pero luego, no sé, digamos, es más complicado para quitarse el pelo de la cara. Todos esos cambios son un poco más difíciles de ¿Y tú cómo controlar. te quitas los pelos de la Mi cara? amor, es que a mí no me salen. A mí no me salen. Bueno, a mí me sale aquí, pero me los quito con cera. La mujer barbuda, ¿por qué tiene tanto aquí? Ay, mi amor, pues porque tendrá mucha hormona masculina, no sé. Yo lo que quiero que tengas en cuenta es también que los bloqueadores no es una cosa que sea para siempre, ¿vale? Vale. O sea, es reversible. ¿Y haría que la hormona femenina? No, la hormona femenina sería más adelante, ya cuando se hace un tratamiento cruzado hormonal. Que eso sería más adelante si tú quieres continuar con ese tratamiento a los 16, 17, 18 años. ¿Sí? Sí. Bueno, mi amor, más que nada, quiero que seas tú la que tome las decisiones. Yo solo te estoy acompañando, ¿vale? Vale. Por este camino. Yo soy tu madre. Y todas las decisiones que tú tomes o que tú quieras serán porque tú lo quieres, ¿vale? Sí. ¿Esperamos otro poquito? Sí. Vale, pues esperamos. Ven aquí. El tema de bloqueadores es un poco, hostia, es un tema bastante peliagudo este, ¿eh? Porque juegas un poquito a ser Dios, ¿no? Juegas un poquito a marcar la vida de lo que va a ser el resto de su vida tu hija, ¿no? Porque los bloqueadores y las hormonas son muy invasivos, ¿no? Cuando le preguntas qué es ella, no te dices soy una niña transexual, te dices soy una niña con pene. Entonces, el que sea una niña con pene, pues espero que sea una mujer con pene toda su vida. No tenga que castrarse para tener que encajar en la sociedad. O sea, que si lo hace, que lo haga por ella, ¿no? A ver, la puerta, vamos. Cuidado, cuidado. ¿Baja la cara un poquitillo? Muy bien. ¿Estaba en la Muy calle? bien. Sí, claro. Te he dicho que no estábamos aún. Vale, espera, ponte aquí. Espera, te voy a avisar, ¿vale? ¿De qué ya estamos? ¿No te va a avisar? Por el móvil, hijo mío. Nada, estés quieto. ¡Lo he pinchado! Desde el día que me empecé a hormonar, fue para mí volver a nacer y empezar a vivir de verdad, y como hombre. Para mí lo recuerda todo, o sea, todo lo malo que he vivido, pero también todo lo bueno, y por eso lo celebro, para recordarme de que todo lo que pasé anteriormente valió la pena. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Fuiste con Lourdes? Con Lourdes. ¿Y qué tal? ¿Qué te dijo? Para diciembre a lo mejor. Útero y ovarios. Sí, gratis. ¿Útero y ovarios? Fuera. Estás contento, ¿no? Está cagado. ¿Y te dijo más o menos? No te digo el por qué estoy cagado. Los ovarios te lo quitan haciéndote aquí unos puntos. Te los quitan por aquí. Pero el útero es como si un parto. Un parto, claro. El útero te lo quitan así como parto. ¿Y tú? Yo estoy muy a gusto con lo que tengo. Menos en la parte de arriba. O sea, no descarto el que algún día, en un futuro, tenga, o sea, quiera yo... las operaciones, ¿no? No me quiero hacer ni faloplastias ni nada. No está Quiero... hablando de faloplasia, ¿eh? No, ya, por eso, pero no me los quiero quitar porque no quiero, o sea,
Descartar es el padre biológico. Eran 5 o 6 meses que tienes que estar sin hormonas ni nada. Luego, aquí, tú no ibas a dar pelo. He ido. Mira qué guapa va. Es su madre, ¿no supongo? Pues será que no se Eso parece. dice. No. Yo soy Reche y ella Piña. ¡Cumpleaños! ¡Cumple hormonas! ¡Te deseamos todos! ¡Cumple hormonas feliz! ¡Qué bonito! Eso le da una foto. No me lo esperaba. ¡Qué bonito, tío! Espérate que le ¡Qué bonito! Espera, amor. Eso tenía que soplar. Sí, sopla. ¡Qué guapo, tío! Es precioso, tío, qué bonito. Qué bonito. Con mi madre hablamos poco del tema, solo cuando es más que nada necesario. Le cuesta más, porque además me ha criado ella. Entonces es más difícil que de la noche a la mañana empezar a llamarme por otro nombre, ¿no? Ponle el plato. ¡Oh, qué bueno! ¡Para! Es que lo sabía. ¿Quién lo quiere? Ya la he cortado, ahora falta que llegue al plato. Qué graciosa tu mami. Me hace mucha ilusión de que venga. Y cuando has entrado y te ha dado el abrazo, digo, aquí lloro. Pocas veces me da un abrazo. Jessica era la mejor amiga de Alan. Si no hubiera pasado lo que es el caso de Alan, yo ni hubiera conocido a Jessica, ni a lo mejor no hubiera ni empezado a hacer el cambio de sexo. No es fácil tener a una pareja trans. O sea, ya es por los cambios de humor, por la hormonación. Pero yo creo que ella, por lo que me ha dejado ver a mí, por ejemplo, físicamente, por mi pecho y todo, no ha tenido ningún problema. Sabes que te lo voy a robar a veces, ¿no? Lo sabes, ¿no? Para mí, terminar mi cambio como mujer ha sido un camino muy angustioso. Este año voy a terminar este proceso. Tengo muchísimas ganas de que sea ya el día de la operación, porque he tenido muchísimas frustraciones a diario, al tener que ir al baño, al tener que ir a ducharme, al tener que ir a la calle preocupándome si se me veía o no se me veía, o al tener que ir a la playa, que cosa que aún no he conseguido al final. He recibido una citación del Clinic de la vaginoplastia. Mucha gente me estaba todos los días diciendo, sobre todo los tíos, que no hagas eso, que una mujer con polla es mejor. ¿A ti te hizo daño? Hombre, pues claro que duele un poco, pero es que me podían más las ganas que otra cosa. Tienes que estar una semana de reposo absoluto, sin moverte, sin levantarte. ¿Y el tema de los dilatadores? Bueno, eso al principio te duele un poco, pero no te creas que es un dolor ahí que no lo puedas soportar. Es la primera impresión de... ¡Uy! ¡Que hay algo dentro! ¿Escozor o...? No, es como... no sé cómo explicarte. Doler no te va a doler, ¿eh? Quizás cuando tengas la primera relación sexual, cuando ya puedas, sí que te va a doler un poco en el momento de...
¿sabes? Sí. De cuando te penetran, ¿no? Bueno, claro, es que yo la primera vez que me vi ya en el hospital porque me puse súper pesada, en que me quería vérmelo, me lo quería ver y me quería levantar, ¿no? Entonces me trajeron un espejo y me lo miré. En el momento que ya puedas tener relaciones sexuales, a lo mejor piensas, es que quizás no noto demasiado placer, o quizás solo me duela un poco a la hora del primer intento de la penetración, ¿no? Pero cuando pasen 5 meses, más o menos, ya empezarás a notar más, ¿sabes? Tendrás más sensibilidad. Por ese aspecto no me da miedo. No, pero yo te lo digo porque hay gente que piensa, pero ¿vas a sentir placer? ¿Sientes placer? Sí. Claro que sientes placer y te va a encantar porque es muy distinto. Bueno, pues ya la tenemos aquí. Sí. ¿Después de cuántos años ya? ¿Cuántos? 11. Voy a celebrar el cumple. Cuando yo te tenía ahí en la barriguita, era una sensación increíble. Yo me sentía muy feliz, mi amor. ¿Sí? Sí, porque además era como que yo te hablaba todo el tiempo, yo te decía cosas y te decía todos los planes que tenía, lo que quería hacer. Y cuando te moviste la primera vez, fue muy, muy bonito. Yo creo que tenemos una conexión especial las dos. Ella dice que claro, que por supuesto que ella quiere tener hijos. Y yo le dije, bueno, cariño, pero ¿cómo vas a hacer? Y ella me dice, bueno, yo los adoptaré. ¿2? Pero mi amor, si yo no quiero ser abuela. Pues lo serás de todos modos. Ah, sí, me obligas a ser abuela. Sí, porque tú obligaste a la abuela a ser abuela. ¿Y qué? ¿Y cómo te gustaría que fueran tus hijos? Aún no lo he pensado. Solamente sé que quiero tener 2 hijos. Y que serás una excelente madre, mi amor. Te adoro. Querida Violeta, no dejes que los comentarios de los demás te influencien. Este es un camino largo y difícil en el cual nunca olvides tus objetivos y tus ideales. Sigue siendo tú. Por muchas veces que las cosas se puedan torcer, tú eres tu propia guía en tu vida y tus decisiones son totalmente válidas. Querida Violeta, lo más importante, tu libertad de ser, sentir y pensar. Lo indiscutible, tu verdad. Vive, sé feliz. Mi querida amiga Violeta, me dirijo a ti para decirte que yo fui transexual desde los 12 años, pero me lo tomaba muy normal. Incluso no me impidió seguir mis estudios en la escuela, aunque yo lo pasé muy mal debido a la dictadura franquista. Te quiero decir que no te traumatices y que continúes tu vida normal como yo. Querida Violeta, por mi experiencia personal en el cambio, creo que el mayor consejo que te puedo dar es que siempre seas tú misma. Que durante todo el proceso hagas siempre lo que sientas y que, como yo, desafíes a vivir siempre como te has sentido.
Querida Violeta, llegarás a una edad muy, muy difícil, llamada adolescencia. Siempre has de ser fuerte, no callarte nunca, hacerte respetar mucho y ante cualquier problema, pedir ayuda a quien más te quiere en este mundo, tus padres. Ellos nunca te fallarán. Mi vida, felicidades por tu DNI. Tener una hija transgénero me ha enseñado que le damos importancia a cosas que no deberíamos dársela. Y he aprendido a soltar todo, ¿no? Y decir, no pasa nada, ¿no? No da igual, ¿qué? Violeta me ha enseñado a entender la diversidad, me ha enseñado al respeto que tenemos que tener hacia otras personas, entender que no todos somos iguales y entender que cada persona tiene necesidades diferentes. Me ha enseñado el amor, el verdadero amor. Violeta Plató. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Violeta. Violeta, tienes que decir acción. ¿No eran chulas como la tuya? La mía era mejor. Oficina 7. ¡Cha! ¿Estás feliz? Sí. Del 1 al 1000. Violeta.